Saludos, toltecas de Anáhuac y el mundo, reciban un saludo hoy, siendo también uno de los días pues, más especiales. Es un momento en el cual pues, nos encontramos con una oportunidad para trascender, para continuar en nuestro camino, y pues les invitamos también a conocer y a seguir justamente con este tiempo, esta medición del tiempo, que pues es importante. Hoy es día 7 de mayo del año 2022, pero recuerden, nos dije también una cuenta que es importante, y esta es en torno al calendario de Anáhuac, siendo día 1 lluvia. Pues bueno, arrancamos con una emisión especial aquí en el Sabatino a través de la señal de NT. Mandamos un fuerte abrazo a todos, y tenemos en esta ocasión a un invitado especial también, Santiago Serpiente. Un fuerte abrazo, bienvenido. Por ahí te saludamos. Y también, pues bueno, Rosita Buchot, que nos va a hablar de la Coatlicue. ¿Cómo está, Rosita? Bien, ansiosa de hablar de esa mujer de la falda de serpientes. ¿Cuánto simbolismo? Vamos a hablar de eso y vamos a anunciar nuevos formatos y muchas sorpresas interesantes para esta gran lucha que tenemos a través de Internet. Sí, muchas Gracias. gracias, Rosita. Chicagui, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos a todos y pues, por acá estaremos leyendo sus comentarios que tengan a través del chat del Facebook de Nación Tolteca. Y muchas gracias. Y pues bueno, Frank, un gran honor que estés aquí, y pues arrancamos para que nos presentes justamente este nuevo ciclo, esta nueva etapa en donde pues, hay distintas actividades para continuar dando la batalla. Adelante, Frank, buenos días. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están todos? Fíjense que, bueno, las circunstancias nos llevan como que a reorganizar un poco lo que estamos haciendo. Llegan muchas preguntas, muchos comentarios, muchas aportaciones. No podemos con todo. Así que hemos visto que lo mejor es generar más programas online y tratar de canalizar hacia ahí, sobre todo las preguntas. Por ejemplo, ayer me preguntaron varias personas sobre el tema del ensueño y el tema de Castaneda. Y bueno, lo mejor es crear un programa sobre eso, porque no da tiempo para estar respondiendo todas las preguntas. Son temas que hay que considerar. Otro tema importante es el calendario y así. Entonces, hoy estrenamos un formato, vamos a seguir los sabatinos, pero ahora lo va a tomar, la batuta la toma Rosita, que se comprometió a buscar los temas de fondo. Ella me dijo que quiere comenzar con una serie sobre piezas, obras de arte principales de Anáhuac. Y me parece excelente, porque las obras de arte nos permiten, por un lado, penetrar en el arte, pero también penetrar en la ideología. Ustedes saben que en Anáhuac el arte y la ideología no estaban separados, era la misma cosa. Por otro lado, ya llevo rato pidiéndole a Vicente, que yo sé que Vicente anda muy ocupado, pero a ver, ya es necesario una visión editorial, una visión formal del movimiento. Este movimiento tiene ciertos desarrollos internos que no se han publicitado porque no ha dado oportunidad, ni siquiera sabemos cómo abordar todo esto, pero ya es necesario empezar a hacer ciertas declaraciones formales. Eso le corresponde a Vicente como presidente. Y hablando con Chignahui, surgió la idea de ajustar ese formato, para no presionar tanto a Vicente, de ajustar este formato a las trecenas. Es decir, hacerlo en inicio de trecena. Porque así vamos a calentar, vamos a darle vida al calendario de Anáhuac, vamos a marcar las trecenas. Las trecenas además tienen un contenido, puesto que inician cada una en un signo diferente. Entonces tienen un cierto contenido específico que puede orientar nuestro trabajo durante esos 13 días. Y la idea con este editorial es que además tratemos las noticias que hayan ocurrido en ese tiempo y demás, ¿no? Las posiciones, los posicionamientos del movimiento. Todo movimiento formal tiene posiciones con respecto a lo que está pasando. Y pues creo que vale la pena comentar todo eso. Así que Vicente, te voy a pedir si
ahí te ayudamos todos, pero eso es un asunto que te corresponde a ti como representante, ¿no? También, ni modo, pero también le corresponde a Vicente los encuentros litúrgicos. Resulta que las autoridades del país nos exigen hacer un encuentro de cuando en cuando de carácter litúrgico, específicamente para leer los textos sagrados de Anáhuac. Lectura de textos sagrados de Anáhuac con comentarios. A mí me parece excelente eso, porque así se van conociendo esos textos que son grandes desconocidos a pesar de sus cualidades literarias, teológicas y de todo tipo. Así que pues en cada víspera de veintena, porque las fiestas de veintena se celebran en la noche del día antes, estos van a ser programas nocturnos, pues escogeremos un fragmento importante de los textos, lo leeremos con algún comentario y demás, y ahí de cuando en cuando invitaremos a diferentes compañeros que puedan aportar o simplemente para que se vayan fogueando en todo esto y nos apoyen con las producciones, ¿no? También de forma paralela, quiero comenzar con Mónica Núñez un programa semanal en la noche sobre el tema específico de nahualismo, castanedismo, vamos a decir así, psicología tolteca, si cabe el concepto, en fin, temas de aplicación de la enseñanza tolteca al desarrollo interno o a enfrentar situaciones que están ocurriendo en este momento, como el avance de las sectas, la tendencia que tenemos siempre a dejarnos llevar por lo que diga cualquiera, por el gurucismo y demás. Bueno, ver cómo se puede trabajar con todo eso. Esto sería un programa semanal. Y también estamos acariciando la idea de hacer un programa semanal sobre calendario. El calendario de Anáhuac es tan importante que no se puede dejar de lado. Y luego tiene tantos aspectos, no se pueden tratar todos de una vez. De hecho, la idea sería tomar un aspecto y empezar a comentarlo, ver sus resonancias, cómo aparece el encuentro, como una especie de curso suave al alcance de todos. Este es el programa público que estamos empezando. Si a ustedes les parece bien, pues arrancamos. En este momento tengo entendido que vamos a hacer un anuncio. Así es, Frank, pues tenemos también aquí el gusto, como les comentaba, de tener a Santiago Serpiente, así conocido, también un gran tolteca, gente de corazón y rostro propio, y pues bueno, en este aspecto nos va a comentar acerca de un evento que se va a desarrollar próximamente en Culhuacán, que pues fue también un sitio muy importante en la vida de Seacatl también, en donde pues primordialmente, ¿no? Se tiene un suceso muy relevante, ¿no? En este duelo que enfrentó justamente como guerrero, ¿no? Donde obtiene la victoria y eso cambia también su vida para encauzarse, encaminarse en este camino del ministerio, ¿no? Entonces, hace alusión justamente también a un fenómeno, a un suceso astronómico y pues va a haber también prácticas de Kinam y demás. Y pues Santiago, adelante si nos quieres detallar cuándo va a ser y cómo podemos también prepararnos para esta experiencia. Adelante y bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Los saludo, Fran, Chinagüe, Rosita, Vicente. En efecto, vamos a tener esto es una serie de programas. Iniciamos en Culhuacán, pero esta serie de programas van encaminados al estudio, hacerlo un tipo escuela rodante. Vamos a tener que estudiar en sitio. Vamos a tener la presencia y participación, bueno, más bien la participación online, más que nada de las pláticas con Frank, donde también nos va a instruir un poco para que ya en los sitios podamos recordar y recapitular lo que se vivió, podamos tener conciencia de la importancia de esos sitios y tropicalizarlo, ¿no? En la época actual. Y de esta forma recuperamos historia y no solamente historia, lo llevamos al presente. Esa es la importancia de todo esto. Entonces, abarcamos Culhuacán, lo tomamos de ahí, tenemos amigos también que ya están trabajando ahí, son buenos representantes. En este día también se toma porque tenemos el evento astronómico de las Pléyades, que a los 180 días vuelven a aparecerse, pero ya en noviembre, ¿no? Y es nuestra celebración de Fuego Nuevo. Entonces es importante
hablar un poco de ello también por ese tema. Y ahí es donde pues decidimos que sea Culhuacán el primer punto donde iniciamos de este programa. Vamos a tener más, vamos a tener las rutas que tanto hemos platicado en otras ocasiones. Y pues hoy es de invitación. De invitación, el programa va a salir ya formal a partir de lunes, pero viene acompañado de, vamos a visitar, vamos a subir el cerro, vamos a conocer algunas de las cuevas. Como bien lo mencionas, Vicente, y pues gracias a la investigación de Fran, ahí hubo una pelea, un enfrentamiento, donde Seacal, formando parte de pues ya de los guerreros, tuvo un enfrentamiento y para evitar tantas muertes le dijo al guerrero principal, pues peleemos, tú y yo, nada más, un duelo. Y pues salió victorioso, o sea, estuvieron discutiendo porque él no quería, ¿no? El guerrero dijo, pues yo tengo más experiencia, eh, si gano, pues no va a ser una victoria honorosa, o sea, eres muy joven, y pues insistió, fue tanta la insistencia de Seacal, y al final sí obtuvo la victoria, pero la victoria terminó con la muerte de este guerrero, y fue ahí que impactó tanto que dejó, dejó la guerra, dejó las armas y se volvió un devoto. Y es ahí donde es parte trascendental en la vida de Seaca, y fue con un guerrero de Culhuacán. Entonces, pues retomamos todo esto, ese es el programa. De ahí, después de subir al cerro, vamos a tener una muestra de Quinam con Oscar. Oscar es habitante de ahí del Cerro de la Estrella, y pues es practicante de Quinam junto con Fabián, y él va a llevar la clase. Entonces, pues yo lo dejo aquí. No sé si Fran nos quiera. Te tengo una pregunta, observación. ¿Esto va a ser? ¿Ya nos dijiste la fecha? 21 de mayo es sábado. Ok. Esto coincide con el ascenso de las Pléyades, ¿sabes? Platícame. Sí, quiero decirle a los compañeros que las Pléyades ascienden al centro del cielo 2 veces. En la noche es en noviembre y durante el día es en mayo. De manera que el cerro, como está vinculado al fuego nuevo, con un fenómeno pleiadiano, pues es muy buen momento para, digamos, ir de visita. Eso es lo que voy a tratar en la charla que les voy a dar la noche antes, como complemento para que sepan qué buscar allá y también para que sepan cómo comportarse, porque el templo que hay ahí arriba ya está muy frágil, no se puede estar trepando ni nada de eso. Hay que aprender cuando vayamos a los sitios, aprender cómo trabajar para ser un factor que contribuya, ¿no?, a su mantenimiento. Incluso si ves a alguien que está, digamos, dando saltos en rima, no, bajarlo de ahí y decirle, oye, no es para eso que se construyó. Entonces, así que la noche antes les voy a dar una plática sobre la importancia de el momento, que es un momento pleiadiano, del rito, que es el fuego nuevo que se practicaba en ese cerro, del cerro, dentro de la historia de Anáhuac, de Culhuacán. Culhuacán tiene una importancia trascendente porque, de hecho, cuando cayó Tula, Chicocotitla, el grupo de sabios de allá recibió hospedaje en Culhuacán. Así que Culhuacán se convirtió en una especie de segunda Tula. Fue la ciudad que permitió conectar todo ese conocimiento que había venido de la época de Olmecas, Teotihuacán, a través de Tula, con lo que pasó posteriormente. Así que de Culhuacán venían, por ejemplo, los maestros que importaban los pechicas. Cuando ellos llegaron aquí a Anáhuac, empezaron a importar maestros de Culhuacán para entrarle a la toltequidad. Así que podemos decir que Culhuacán se comportó como una segunda Tula de transición hasta ya el auge del Estado mexica. De todo eso hablaremos. ¿Ok? Gracias por ese anuncio. ¿Tienes algo más que decir? No, vamos a anunciar bien todo el programa, para que se anuncie, para que vayan apuntando, pero estamos considerando, según la demanda, pero acceso limitado, entre 15 y 20 personas. Sí, claro, sí. Y entiendo que esto va a ser de cuando en cuando, al menos una vez al mes, este tipo de visitas, ¿no?, a diferentes lugares. Bien, ok. Sí,
Sí, hay que tenerlo muy claro, muy bien agendado, a ver si yo me puedo integrar alguna según el tiempo que tenga. Así es, pues bueno, estas visitas también se anunciarán por lo pronto en diciembre. Tendremos la que corresponde a Chocamán, en noviembre va a ser en Minatitlán y pues posteriormente será Cholula, Teotihuacán. Ya les avisaremos también en ese sentido sobre las frecuencias y actividades. Y pues de nuevo muchas gracias, Santiago Chignahui. ¿Habrá algunas preguntas, comentario que tenga nuestro público ya para iniciar con Rosita viaje a través de la Coatlicue? Bueno, sí, saludar a Carla, que está desde los confines del continente, Nicasio, Ismael Cerda, Eddie Gibran, Mati, que también desde Argentina, Antonio Guadarrama, Isabela, Adriana Ortega, desde Tlaxcala, y la pregunta sería mía, eh, Frank, nada más, estos espacios que vamos a abrir, no van a ser por Nación Tolteca, van a ser por, No, estos espacios son, y de hecho, 2 de ellos representan directamente a Iglesia Tolteca. Sí. Sí. Bien, pues gracias, Santiago, un fuerte abrazo, estamos en contacto. Nos estamos viendo, después te llamo, Santiago, para coordinar algo ahí, ¿ok? Buen fin de semana, hasta pronto. Sí. Y Rosita, bienvenida, pues cuéntanos acerca de esta propuesta, por qué Coatlicue. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues la idea con Frank, porque como dice, hay muchos temas, muchas preguntas, y siento que aprender a hablar náhuatl o cualquier lengua también tenemos que aprender a leer como escribían ellos, con glifos, con dibujos, y entender su cosmovisión, porque tú puedes ver a un clalo con ojos de, a veces, o cabeza de maíz o de jaguar, y todas esas interpretaciones que tenemos que tomar en cuenta. Entonces se decidió que hiciéramos un programa para que nos sigan los sábados a esta misma hora, ya dedicado a los símbolos emblemáticos más conocidos, no sé, Piedra del Sol, y ir analizando y comparando entre una y otra qué nos querían decir, porque está lleno de muchas lecturas. En esta ocasión, pues, como vino lo de la madre tierra, y estamos con la confusión de que si la Coatlicue y la madre tierra, entonces vamos a aprovechar a ver este monumento tan precioso que ven que, no sé, se llama la de la falda de serpientes, pero no sé si ese nombre es cuando se lo pusieron o tiene otro nombre original en las crónicas. ¿Cómo aparece? Son muchas preguntas las que tengo para ti, Frank, y para irnos acercando poco a poco también a los símbolos. La primera pregunta, ¿por qué se llama Coatlicue? ¿Se lo pusieron al final los mexicas o ya aparece ese nombre en otros tiempos? Rosa, ese es un nombre antiguo, es un apodo en realidad. Simplemente está describiendo que tiene una falda tejida, en vez de hilos, pues una tejida con serpientes. Y marcando muy bien esos cascabeles que están entre los puntos del tejido para que se vea que tiene que ver con el tiempo, con los ciclos. El cascabel de la serpiente representa los ciclos. De hecho, con la mentalidad occidental solemos antropomorfizar esta imagen, pensar que es una estatua de algún dios, una diosa, pero no es así. Se trata de un conjunto de símbolos, un conjunto de elementos que el escultor reúne en una sola pieza y le da una imagen vagamente humana para que sea más fácil de reconocer para nosotros, pero cuidando muy bien que no se vea naturalista, que se comprenda que se trata de símbolos integrados para representar un concepto, no a una persona. Así que Coatlicue tenía para los antiguos mexicanos, Coatlicue es el nombre náhuatl, pero obviamente el concepto se conocía en todo el náhuatl, tenía un significado similar, pero no igual al de la Virgen para los cristianos. Los cristianos piensan que la Virgen es una persona real, incluso con existencia histórica y todo. Los anahuacas, como las demás culturas de la tierra, nunca idolatraron la función, vamos a decir así, femenina del universo. Vamos a decir femenina porque en realidad no se trata de una función femenina en el sentido biológico, sino una función creadora. La naturaleza crea de muchas maneras,
Una de ellas, por ejemplo, es evolucionar los sexos para que haya reproducción de cierto tipo. Pero hay otras muchas formas de crear. El universo completo es un acto de creación permanente, no necesariamente sexual. Lo que pasa es que nosotros somos producto de la sexualidad y tratamos de imponerle nuestra visión del mundo a la totalidad. Y terminamos pensando que el universo se compone de literalmente un dios masculino, un dios femenino que producen y demás. Todas son imágenes literarias, no es la realidad. Estas imágenes no sirven en la medida que las dominamos, que sabemos usarlas. Pero si la imagen se nos impone y terminamos creyendo que es así, que la realidad es así, ya nos limitamos, ya dejamos de ver el por qué construyeron estas cosas. Y esta es muy Sí. controversial, porque aquí es como para ellos aterrador, es como el diablo, o sea, la cultura la vio muy mal. Yo quisiera, si me permites, Frank, no sé si quieras de arriba para abajo empezarla a analizar, si de la cabeza o de los pies, y vamos subiendo, como escaneando Ok, los símbolos. Si vemos los ok. pies, esas garras y con Sí, ojos ahí, sí. si nos pudieras, ¿quieres que empecemos por arriba o por No, abajo? Tú me dices. quiero puntualizar la pregunta. ¿Por qué los nahuas le llamaron Coatlicue? El Coatlicue se compone de Coatl, que quiere decir serpiente, y Coatl y quiere decir suyo, y Cue, de Cueitl, falda de serpiente. Cuando un sustantivo se posee, pierde su fijo sustantivo, así que Cue se queda en Cue. Coatlicue, su falda de serpientes. ¿Qué querían decir con eso? Querían decir la naturaleza. No la naturaleza en el sentido moderno de la palabra. Mira, las comodidades que tenemos en la vida cotidiana nos hacen pensar en la naturaleza como una cosa ideal, buena, una madre amparadora. No, no. Los antiguos mexicanos dibujaban la naturaleza como un ser monstruoso que te devora. Le ponían bocas hasta en las coyunturas para decir que la naturaleza no es una cosa aparte del proceso de devorarse todo lo que existe y volverlo a producir. Naturaleza es el nombre que le damos a un proceso de reciclaje permanente de todo lo que existe. Y eso lo representaron mediante el símbolo de las garras y las bocas. Esa era la concepción de la naturaleza para ellos. De hecho, no existe en las lenguas de Anáhuac un término equivalente a naturaleza. Esta imagen, esta asociación que hacemos automáticamente de indígenas de América, naturaleza, es una visión occidental. No existe en esas lenguas el término naturaleza, te puedes imaginar, ¿no? Lo que existe es representaciones de los procesos naturales. Y en cuanto al proceso representado en esta estatua, es el de reciclaje de todo cuanto todo se recicla. No hay nada que sea eterno. Lo único eterno es justamente el reciclaje. Cuando abstraemos ese reciclaje, le llamamos tiempo. Y entonces decimos, hay ciclos en la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo de las estaciones. En realidad, ¿de qué se trata el ciclo de las estaciones? Las plantas germinan, crecen, se desarrollan, se multiplican, de pronto viene el invierno, se secan y crean el sustrato material para que vuelva una nueva generación y así una y otra vez. Esto a lo largo de un año, pero podemos hacerlo en ciclos tan amplios como uno quiera. Podemos llegar a la edad del universo. El universo sigue siendo un proceso de reciclaje. No hay una sustancia eterna ahí detrás. Lo único eterno es ese movimiento. Esta es la visión anahuaca. Coatlicue no representa al planeta Tierra en sí o a la naturaleza terrestre, sino, si se puede decir de algún modo, a la materia en sentido general. Y cuando hablo de materia me refiero al caldo de energías, que en cierta dimensión, que en cierta visión llamamos materia, al caldo de las energías. Las energías se representaban como serpientes. ¿Por qué? Porque la energía tiene una característica esencial de la energía es que vibra, que se manifiesta en forma de vibración, en forma de rayos. Y las serpientes pues ondulan y se hicieron el emblema de esa vibración. La serpiente en el arte anahuaca es emblema de la vibración. De modo Oye, que... Frank, si me sí, sí. permites acotar, en una clase comentaron de que precisamente nuestra visión anahuaca no era ver las cosas rectas, porque en la naturaleza no había, sino todo era así, si tú ves al horizonte y si ves las energías siempre son así como la serpiente, que se va moviendo, ¿será eso? Que Me ellos ya alegra que tenían lo esa... menciones porque de hecho, sí, en el mundo natural tú no vas a encontrar ángulos rectos ni planos. Todos son curvas, todos son expresiones de la energía. Pero en el mundo humano, si te vas a Anáhuac, vas a encontrar pirámides.
Y las pirámides son la apoteosis de los planos, los ángulos rectos, los ángulos de todo tipo, es decir, lo que se aparta de la naturaleza. La voluntad humana en Anáhuac se representó de maneras que evidentemente fueran diferentes de lo natural. Se da el caso de, por ejemplo, pirámides construidas cerca de una montaña, encima de una montaña o en contraste con una montaña, como pasa, digamos, en Teotihuacán. Ahí tiene una gran pirámide que casi rivaliza con la montaña que hay detrás. Pero no imitaron los perfiles de la montaña. No le dieron la suavidad de la montaña. Hicieron destacar el hecho de que la voluntad humana es un poder transformador. Es una intencionalidad. ¿Y cómo se manifiesta lo intencional? Justamente ordenando, organizando. El emblema del orden es, por supuesto, el plano y el ángulo recto y las secuencias. Entonces, ahí tú tienes el tiempo. ¿Eso sería geometría sagrada? Bueno, tienes el tiempo universal, el tiempo que transcurre de manera amorfa, como la idea de los ciclos naturales, y tienes el calendario, que es un intento de codificar todo eso. Nunca un ciclo calendario va a ser exactamente igual al ciclo natural, porque el ciclo natural ni siquiera tiene una duración literal, es algo que se mezcla con los demás ciclos, va cambiando conforme se mueven los astros y demás. El calendario sí tiene ciclos fijos. Entonces tú estás viendo, por un lado, el mundo natural y por el otro lado el mundo humano. Eso los anahuacas lo marcaron muy bien. Es necesario salir de esa idea que se desarrolló a fines del siglo XVIII, en Francia además. De esa idea de pueblos de América, pueblos naturales, primitivos. No es así. En ninguna parte del mundo ha sido así. Solo en la actualidad nosotros le tenemos culto a la naturaleza porque no la vivimos. Pero si tú agarras un pedazo de pan y te vas al monte a tratar de sobrevivir 15 días, vas a ver de qué se trata la naturaleza realmente, y entonces vas a empezar a entender a los antiguos, ¿no? Ahora, en el caso de esta estatua es una maravilla, es una maravilla del arte, es difícil de entender. Cuando uno no tiene educación visual, uno ve ahí una cosa hasta grotesca. Los primeros españoles que llegaron lo dijeron así, estas imágenes son grotescas, representan al demonio, evidentemente, representan una religión falsa, porque no son bonitas. Claro, ellos venían con un ideal estético europeo, ni siquiera europeo, sino un ideal estético de su época y de su región de Europa, bastante limitado. Los anahuacas aquí no querían representar la belleza. Con esta imagen no quisieron representar la belleza, quisieron representar el poder. Y la imagen tiene una impresión de poder. Y por eso esos cortes, esos ángulos, esas proporciones, esa disposición de los elementos para que la mirada vaya en cierto orden, porque aquí hay una sintaxis hasta un punto, y ese punto es ese centro que tiene pues, una calaca, una calavera. A partir de ese centro se dispone. Entonces, si los códices tienen un sentido de lectura, ¿esta pieza tendría un sentido de lectura del centro para los lados, Eso, de arriba para abajo? No podemos leerla de arriba para abajo ni de abajo para arriba. Tenemos que leerla desde el centro. Es radial. Esta pieza es radial. Incorpora dos niveles de lectura. Uno que es desde el centro y otro que ya son los estratos que de por sí tiene. Pero esta pieza es radial. Y ese centro, fíjate que está formado por un collar que a su vez tiene un cruce, que son dos serpientes que salen de ahí. Vicente, que ha estudiado diseño, sabe perfectamente que eso es intencional, porque si tú haces un cruce, tú haces una marca de cruz, de algo que se cruza dentro de una estatua, la mirada se va a posar ahí. El nudo, digamos, de ese lazo es justamente la calavera, pero el collar está formado de corazones y manos. Es sumamente expresivo. Sin embargo, antes de entrarle al collar, vamos a ver lo que hay detrás. Si puedes alejar un poco la imagen, Vicente. Fíjate en esto. Tiene dos cabezas. ¿Ok? Que representan, que parece una. Sí, no tiene una cabeza humana. Tiene dos cabezas de serpiente que se encuentran. Y esto, de paso, es un modo americano, sobre todo norteamericano, nativo, ¿no? De representar el frente. Imágenes de frente. Así que tenemos tres cabezas. Dos cabezas de perfil que se encuentran y una cabeza que resulta de ellas. Y para que esto quede claro, de estas cabezas de perfil se representó solo una parte de la lengua bífida, la mitad de la lengua bífida. De modo que ambas cabezas conforman una sola lengua. Pero si te fijas, el escultor
trazó una marca entre ambas puntas de esa lengua bífida para dejar claro que se trata de dos cabezas. Luego, hay tres elementos aquí. Esto es algo que vas a encontrar mucho en el arte anahuaca. Una polaridad que se resuelve como un tercer elemento. La polaridad es explícita, es concreta, es objetiva. Estás viendo los elementos de esa polaridad. Pero el tercer elemento tienes que intuirlo. Por eso se hace más difícil. Por eso cuando estudias los textos antropológicos te dicen el pensamiento anahuaca era dualista. Hombre, es más cómodo, es muy sencillo caer en un pensamiento dualista. Lo difícil es abstraerlo y entender qué quisieron decir con eso. Primero, abstraer el dualismo en polaridades, que no es lo mismo dual que polar, para empezar. Y segundo, descifrar qué quiere decir esa polaridad, cómo se expresa. Estas cabezas en realidad son chorros de sangre. Chorros de sangre. ¿Cómo? Claro. A ver. Son chorros de sangre, por eso están conformadas. Si te fijas, estas cabezas son transparentes. Están formadas por una malla, por una red. Y en medio de cada rombo, de cada punto de esa red, hay una gota de sangre, un chalchihuitl. ¿Ves? De hecho, ni siquiera en el lenguaje teológico no se le llamaba sangre a eso, se le llamaba teoat, el agua sagrada o el agua consagrada. Se suponía que era la sangre por excelencia en el caso de los seres vivos, pero cualquier elemento vital básico en cualquier otro caso. Es decir, representa la vitalidad, la vida, no solo de un animal o de una planta, sino incluso de objetos, de seres, de entidades que nosotros creemos que son inanimadas, inertes. Pero cuando las miras en la perspectiva del tiempo, ves que se mueven, que tienen una evolución. Por ejemplo, un cristal, a ti te parece inanimado, pero obsérvalo desde que se forma en su desarrollo, vas a ver que ahí hay vida. Y así, todo el universo. Esa vitalidad, que es lo que hace que las cosas crezcan, evolucionen, la representaban como la sangre, como esas gotas preciosas de esa serpiente de malla. No se trata de escamas naturalistas, se trata de una malla. Si te acuerdas de las imágenes de Teotihuacán, en las pinturas de Teotihuacán, ¿te acuerdas de esos felinos construidos con una red? Felinos de red. ¿Qué quiere decir? No son reales, no son concretos, no son reales en el sentido sensorial. Son un intento de representar lo abstracto, lo que está más allá de las formas, lo transparente, lo invisible. Lo invisible se representaba en Anagua de dos maneras, mediante la red, el tejido, y mediante la oscuridad, la noche. De hecho, por ejemplo, los maestros como gremio se ponían por encima de la ropa una manta de red, una malla de esa de pescar, se la ponían como manta para representar que estaban en contacto con lo invisible, con lo que está más allá. Luego que trataban de encarnar aquí en la tierra, en el alumno, ideas. De manera que esta red tiene que tenerla en cuenta. Sí, Vicente, muchas gracias. Ese mismo felino y muchas otras representaciones. Cuando ustedes vean un rombo, una malla, un rombo en una imagen mesoamericana, significa que se ve más allá, que es transparente. Estamos hablando, pues, en Coatlicue de las polaridades cósmicas, no de dos serpientes literales. Cuando los curas cristianos destruyeron este tipo de arte, porque veían ídolos literales, en realidad esos padres estaban reflejando lo que tenían en su cabeza como cristianos, no lo que tenían en su cabeza los anahuacas. Tengan en cuenta que esta misma estatua, con todo su esplendor, a los 52 años se desterraba y se escondía. Así, solo funcionaba 52 años, justamente para no provocar apego, para que no se desarrollara una idolatría, para que no se degradara como ídolo. Así que todas estas peregrinaciones que vemos hoy a adorar esa estatua son mentalidad cristiana. Porque si no hubieran llegado los españoles, esa estatua estaría escondida en un templo. No estaría a la vista del público. Ya cumplió su función, 52 años. Ahora vamos a hacer otra. Esa es la idea de Anagua, no apegarse y seguir produciendo, seguir creando. Muy bien, vamos entonces, ya empezaste con la cabeza. Más abajo llama mucho la atención. A mí en lo personal me brincaba que toda la gente decía, es que, bueno, los senos es la madre tierra, decían que ha agotado muchas generaciones, pero los corazones eran los corazones que sacrificaban de los seres humanos. ¡Ay! ¡Me choca eso! Las manos, ¿no? Y la ensartaban en un collar. Hay que ser, digamos, limitado intelectualmente para interpretar como literalidades lo que vemos en una obra tan evidentemente simbólica. Yo diría que vamos a saltar de la cabeza a los pies. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Para seguir la lectura radial de la periferia hacia adentro, ¿no? Esos pies son de ocelote, esos pies son de felino, esos pies son de un depredador. Esos pies tienen además ojos y hasta cejas, es decir, son pies conscientes. No se trata de un ser realista, no se trata de que ellos creyeran en una entidad con cabeza de serpiente y pies de ocelote, por supuesto que no. Las patas de ocelote hacia abajo, agarrando firmemente, representan la tierra, la materia, tal cual. Es decir, el sustrato material que nos da base. Nosotros también nos aferramos con nuestros pies a ese sustrato. Y representan, por supuesto, el hecho de que la materia nos agarra a nosotros. Nos tiene tan bien agarrado a través de la gravedad que no podemos evadirnos de ella, excepto a través de ejercicios chamánicos, ¿no? De manera que tenemos la representación, por un lado, de la materia, de la naturaleza en el sentido material, abajo, y arriba de las dos polaridades que integran eso. Ahora, si nos alejamos un poquito para ir viendo, si tienes algo que comentar, Rosa. Pero hay otro pie tercero, otra garra tercera que es un falo, o que viene simbolizando junto a... Parece una garra, si acercas hasta abajo, Vicente, en el pie. El que está al centro, como que le veo también... Lo que está al centro es una cabeza de serpiente. Es una serpiente que ves que sube haciendo espirales, que está por debajo. No le ves bien la cabeza porque está muy dañada. Y eso que ves en el centro, que parecen garras, en realidad son dientes. ¿Ves? Y es también que en la manera radial tiene mucho que ver entonces con la serpiente de acá arriba y su malla, y esto que llega hasta abajo, desde arriba hasta abajo. Por supuesto, se trata de una serpiente que va bajando haciendo zigzags. Ahora no nos vamos a meter en ese simbolismo de por qué la columna vertebral de esa estatua es una serpiente que baja haciendo zigzags, pero que no se trata de diversos animales, es un solo animal integrado, y este animal es un reptil. Porque reptil con garras de felino. ¿Por qué? Porque la materia en todas las culturas, no solo acá, se ha representado justamente como un reptil, como una serpiente, o a veces como un lagarto, hasta como un cocodrilo, porque reptan por la tierra. Así que el mundo reptil está en contacto con la tierra y representa la tierra, pero además representa la energía. Fíjate qué simbolismo tan dinámico. Por un lado es lo estático, pero por el otro lado es lo que escapa de lo estático. No olvides que Coatlicue es la madre mística de los avatares. Por ejemplo, en el caso de los mexicas, directamente de Huitzilopochtli. Pero, por supuesto que el concepto existía desde mucho antes de los mexicas, y es la que da origen a los avatares. Y los avatares recibían en Anáhuac el nombre genérico de, bueno, en náhuatl, de Quetzalcóatl, o Cuculcán, o Cucumatz, que significa serpiente emplumada, o serpiente que se empluma y vuela. Por lo tanto, lo que nos está diciendo ese reptil en la estatua de la Tierra es que en su función de ser que recta es la materia que nos sostiene y que nos atrapa. Y en su función de ser que se eleva, que echa plumas y vuela, es la radiación, es la energía. Y es como hasta la voluntad nuestra, ¿no? De que de lo más de acá tenemos que trascender hasta como los cuellos, que el último es vámonos más allá. ¿Cómo fue que los reptiles echaron plumas y se convirtieron en aves? A fuerza de voluntad. A fuerza de voluntad, intentándolo una y otra vez. La inmensa mayoría perdió la vida en el proceso. Pero algunos se salvaron, se reprodujeron, y mira, ahí tenemos las aves. ¿Cómo es que el ser humano, de ser un reptil figurado, es decir, un simio, un ser que está aferrado a una rama, de pronto puede desarrollar un mundo interior, emanciparse incluso del universo natural, a fuerza de voluntad, educando su voluntad? Padre. Bueno, ¿ahora dónde nos vamos? ¿Para arriba otra vez, a los lados o qué? Bueno, ya vamos entrando al centro. Fíjense que ella está desnuda y tiene una falda de serpientes, pero para arriba no tiene blusa. ¿Ok? Porque quieren acentuar el hecho de que es justamente una madre. Es una madre. Ella está amamantando. Ella es la abuela al mismo tiempo. Ha amamantado mucho. Por eso las tetas las tiene caídas. Es lo que quiere decir él. Es decir, ella es el origen de las generaciones. Es una generación después de la otra. Ese concepto de aquello que sostiene a las sucesivas generaciones es también Coatlicue. Y por encima se cubre con ese impactante collar que no tiene nada que ver con corazones sacrificados en absoluto.
en absoluto. Así que, académicos que estén mirando, no sacrificaban corazones ni cortaban manos para ensartarlas en un collar. Se necesita un poquito de discernimiento para poder entrarle a un arte de una cultura ajena. No quedarse trabado en la forma, hombre, tratar de ver la intención. ¿Qué significa la combinación en un solo elemento, en un collar que además representa lo cíclico, lo que va y vuelve? ¿Qué significa la combinación de la mano, el corazón y el cráneo? ¿Que la mano es el hacer? La mano es la mano creadora. Es la mano creadora. Es el poder de hacer las cosas. ¿Qué más? ¿El corazón es la vida, la esencia? Es la esencia. Es lo que está dentro. Así que la mano refleja lo que está dentro. ¿Ves? Es un disfrazismo similar a Istli Yolot, el corazón y el rostro. Bueno, en este caso es Istli Mait, corazón y la mano. Es lo que estamos viendo ahí. Pero además hay un elemento conector central que lo une todo, que es el cráneo. El cráneo es representación de la cabeza. La cabeza es el órgano rector. Es el órgano que media entre esa compulsión representada por el corazón y esas manos que quieren decir la acción, lo que viene fuera. La cabeza. ¿Y por qué 4 manos, Frank? Bueno, si quieres son 6 manos mirando las 2 que tiene arriba y con las patas de abajo estamos hablando como de 8 extremidades y puede que tenga 3 o 4 extremidades más. ¿Ves? O sea, puede seguir de la mano acá otra vez corazones y otra vez manos en el collar. Un montón de imágenes integradas en una. En este caso caben 4 manos, por eso el autor lo puso así. En otros dibujos solo caben 2 y puso 2. Tampoco tienes que guiarte mucho por ese número. Ve primero al simbolismo abstracto, al simbolismo profundo, y ya después a ese tipo de detalle que puede ser de carácter cíclico de otro tipo, ¿no? Ahora, ejemplo, Frank, si observas arriba de los senos, como en la Coyolxauhqui, vemos esa como cuando cortan, cuando desmembrenan algo, se ve ese corte como con bolitas. Aquí está desmembrando qué o qué simboliza justo ese corte. El pecho de ella, aunque naturalistamente representa unos senos que caen, unas tetas, el pecho de ella en realidad es el glifo de la mariposa. Lo distingue Vicente, ¿verdad? Es la mariposa. La mariposa quiere decir el sol. La mariposa era el animal heráldico, si quieren, nahual del sol. De modo que encontramos una periferia material y un centro solar. Encontramos constantemente en esta imagen la alusión a lo inerte, a lo estático, desde su misma forma. Y el potencial, la energía, el dinamismo, lo que cambia, lo transformador. Y encontramos un elemento externo en forma de lazo que te une la cabeza con las manos y el corazón. O si quieres, el corazón con las manos a través de la cabeza. ¿Ven? Entonces eso no es cercenar, es también unión. Porque en la Coatlicue aparece mucho el cambio cuando se desmembrena la mujer, la luna que cae, tiene esa misma... En la Coyolxauhqui. En la Coyolxauhqui ves una imagen de desmembramiento. Es exactamente lo contrario de lo que quiso decir el autor de esta estatua. Aquí quiso integrar. Y lo expresa con 1000 recursos. Por ejemplo, Vicente, que ha estudiado diseño, nos puede dar fe de que el autor se planteó durante mucho tiempo cómo resolver una idea fundamental, la integración. Y por eso es que lo hace, por eso es que la estatua es monolítica. Es una estatua monolítica. Eso te da imagen de integración. Las cosas están aglomeradas. En cambio, el que esculpió la Coyolxauhqui la hizo plana, la hizo abierta, la hizo desmembrada. Quería decir exactamente lo contrario. Es decir, cómo el universo estalla, se separan las piezas y empiezan su propia evolución. Eso y luego se van juntando otra vez, ¿no? Sí. Porque después de su estallido vuelven a otra unión. El ciclo es para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Y entre uno y otro ítem, es decir, en ese proceso cíclico de, digamos, centrípeto-centrífugo, está la intención, está el intento, está la cabeza. Si quieres, en otro momento, quizás la semana que viene, tratamos la Coyolxauhqui, pues, que es una pieza maestra también y tiene un mito detrás muy interesante.
Recuerda que Coyolxauhqui representa... También la Coatlicue tiene su mito y justo con la Coyolxauhqui. Exacto. Coyolxauhqui representa las estrellas. Las estrellas son la imagen del subconsciente, de las cosas que tenemos ahí acumuladas, pero todavía no unificadas a través del consciente. Del el sustrato de fuerzas y de partículas y de elementos que hay en la naturaleza. Eso es lo que representa Coyolxauhqui. Pero Coatlicue representa cuando todo eso se integra. Por eso el centro, el pecho de Coatlicue es un sol. Eso es lo que hay realmente ahí detrás. Ahora, ¿para dónde nos vamos? Bueno, fíjate que me ¿Para gustaría... donde yo quiera o para donde tú quieras? Las Me gustaría... sombreras también aquí, los hombros se ven como garras, ¿no? Mira, ha habido mucha especulación sobre por qué le pusieron los brazos de esa forma. No solo así, sino que el escultor le hizo unos planos debajo de los brazos y en una época se pensó que incluso la estatua podía estar suspendida en unos muros. Se llegó a colocar sobre unos muros para ver cómo funcionaba esto y que pasaban por debajo, lo cual no parece práctico, pero definitivamente hay unos planos que hay que tener en cuenta. Aquí se mezcla otra capa de simbolismo. En realidad, esta estatua es una pirámide. ¿La ves, Vicente? Una pirámide. ¿Puedes decir algo más sobre eso? Porque es que ellos han estudiado ya este tipo de imágenes arquitectónicas. Sí, en ese caso, como ahorita comentabas acerca de la representación de la mariposa, ¿no? Un elemento también asociativo, ¿no? Ese que encontramos en los atlantes de Tula. Aquí lo vemos geometrizado también en este aspecto, en el pecho, como también lo tienen los chacmoles, ¿no? Que es también importante a considerar. Y estos elementos son los que justamente nos dan la perspectiva, ¿no? Porque bien se podría también dar esta asociación, por ejemplo, este es de Chichén Itzá, y aquí también en su pecho lleva este elemento, ¿no? Acá se hizo la adaptación justamente como este principio creador, ¿no? En los pechos, o sea, esta representación, una mariposa más suavizada en ese sentido. Y ahorita en lo que comentabas, ¿no? En respecto a la representación de esta pirámide, también en los códices, ya sea el signo Olin o también de la transformación al tener implícita este elemento de la X, este cruce, también nos presenta en este caso o en este sentido una integración, ¿no? con los elementos. Es para hacer de forma muy práctica ejercicios que por ejemplo, realizamos desde la educación básica, ¿no? Primaria, en cuanto al manejo de la perspectiva. Seguro todos hemos realizado algún elemento como este que voy a poner a continuación en la parte superior derecha. Ahí está el despliegue, ¿no? En plano, cómo tienes que hacer los cortes para conformar un cubo. Bueno, algo semejante sucede en este aspecto, ¿no? Con la Coyolxauhqui, y también pues podemos hacer este despliegue, ¿no? Recomendable también la obra del doctor Mauricio Orozpe Enríquez, que pues él también ha llevado de los códices a la escultura este plano de la bidimensionalidad, que permite justamente crear este aspecto tridimensional, ¿no? Que es también muy, muy interesante. Sí, gracias, Sí, a Vicente. ver, el cráneo está con los ojos vivos, no es un cráneo muerto. Claro. Sí, mira, el cráneo en general en el arte anahuaca representa la cabeza, la capacidad de discernir, de darse cuenta, la conciencia. De hecho, ¿por qué, por ejemplo, cuando quemaban a los difuntos, porque existía la costumbre de cremar, separaban el cráneo, los mexicas por lo menos, y lo exponían en un altar para representar la identidad de esa persona que se fue? Ya la ceniza es genérica, pero el cráneo sigue siendo identitativo. Es un emblema. Por supuesto, también el cráneo tiene otros simbolismos. Por ejemplo, si las cuencas estuvieran vacías, diríamos, bueno, ese cráneo representa la muerte. Para empezar, la muerte en el sentido de anahuaca, que es la transformación. Ahora, observa cómo le pregunté a Vicente, inmediatamente habla de la descomposición de la imagen como un cubo, porque es como lo ven los diseñadores. Ellos ven el volumen, no solo el plano que estamos viendo nosotros. Y efectivamente, esta imagen es un cubo, es una pirámide. El cubo, la pirámide, son emblemas de
el centro del universo, la concentración de todo. ¿Ves? Tú la puedes dividir en planos, pero bueno, esto es un tipo de lectura bastante más complejo que requiere diseños y eso, y no es el propósito de este encuentro. Aquí es hablar generalmente de que representa entonces las energías que le dan existencia a las cosas, representa el modo como estas energías operan, como a través de la conciencia, a través de, vamos a decir así, el ser humano, pero de cualquier ser autoconsciente, se convierte en capacidad creadora. Pero hay algo que me gustaría tocar, porque tú lo mencionaste muy brevemente, Rosa. Hace poco se celebró acá el Día de la Tierra. Incluso yo participé, bueno, Vicente estuvo también allá en las actividades de donde fuimos de Chocamán, por el Día de la Tierra. Me llamó la atención porque hicieron un evento allá por el Día de la Tierra, pero sabes que 2 días antes había cumplido años Topilsin, que es el héroe de aquella zona. Es necesario rescatar estas historias. Quiero decirles que la asociación del Día de la Tierra con Abril viene de fuera de México. Esa fue una fecha que designó la ONU y se le impuso al planeta. Los anahuacas no celebraban el Día de la Tierra en abril, ni siquiera celebraban el Día de la Tierra, celebraban el Día de Coatlicue, que va mucho más allá de la Tierra. ¿Y cuál es el Día de Coatlicue? Solsticio de invierno. Es decir, entre el 19 y el 24 de diciembre. En esos días caían las fiestas solsticiales de invierno. Porque para las culturas que viven en el hemisferio norte de la Tierra, en ese momento hay un fenómeno de luz y sombra muy importante, empieza a crecer la luz, empieza digamos, el ciclo de renacimiento de la naturaleza, y por supuesto es en esos días que nace el avatar. Entonces ahí tenemos que Huitzilopochtli nace en el solsticio de invierno, según dicen las esculturas mexicas, y por supuesto nace de Coatlicue. Otra cosa importante para entender esta estatua es lo siguiente: el mito, Coatlicue da a luz de forma virginal, es virgen. ¿Ven? Ella no necesita que nadie la fecunde, ni habría nadie para fecundarla porque ella es todo. Ella es la naturaleza completa, tanto en el sentido de la materia como en el sentido de la energía. Es andrógina, tiene su propia capacidad fecundante. Por eso, si da a luz, y es un hecho que lo hace, pues lo hace de forma virginal. De ahí que el mito dice que ella estaba barriendo y vio un plumón, y tocó el plumón y ya quedó preñada. Plumón quiere decir, por supuesto, el espíritu, ¿no? La vida. Es un modo de desdoblar lo que está ocurriendo en este mismo momento delante de nosotros. ¿Quién es el hijo de Coatlicue? Huitzilopochtli. El profeta. Los mexicas le apodaron Huitzilopochtli, aunque no era su nombre original. Así, el profeta. En el caso de Huitzilopochtli, quizás deberíamos hablar de él en algún momento, porque fue un profeta importante. Fue básico para lo que pasó posteriormente en Anáhuac. Quiere decir colibrí. A la izquierda representa al sol cuando nace, y por circunstancias geográficas, el sol cuando nace en Anáhuac por lo general se va inclinando hacia su izquierda, que es nuestra derecha, que es el sur. En otras palabras, la madre tierra, si quieres usar la expresión, quitándole lo edulcorado de la cultura occidental, en términos literal, la tierra como madre, produce al avatar. El avatar, por lo tanto, no es un ser humano en el sentido ordinario, porque un ser humano necesita de los dos sexos para nacer, mientras que él nace por parto virginal. Luego, el avatar no es un ser humano, el avatar es un estado de conciencia que puede adquirirlo un ser humano, un perro o cualquier ser sensible del universo. No está restringido a nuestra especie. Y ella es la mediadora. Coatlicue es la mediadora de ese fenómeno, que ese fenómeno es el que nos constituye como seres culturales, el fenómeno que nos permite vivir. Todo eso está representado en la estatua, que manifiesta también conciencia de ser un objeto cultural por excelencia. Y esto es lo que encontramos en Anáhuac, una propuesta cultural por excelencia. Tan es así, que ahí donde otras tradiciones de la tierra dicen que al principio los dioses crearon al ser humano, a su imagen, ese tipo de cosas, los anahuacas dicen, un momento, el ser humano no existía. Los dioses llamaron a un mono y le dijeron, ¿te atreves a construir una ciudad? Si tú te atreves a construir una ciudad, nosotros te daremos la información y llegarás a ser humano. Es decir, el contrato social anahuaca parte de la cultura. O sea, entonces Coatlicue es como una masa
de energías, un concentrado de energías? No, fíjate que representa las energías. No es que sea un concentrado específico de energías. ¿Ves? Representa las energías donde quiera que se manifieste. Representa la materia porque es lo mismo. Energía y materia es lo mismo. Eso ya lo sabemos y lo sabían los anáhuacas perfectamente y lo sabían todas las culturas, vamos a decir, esotéricas de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, dicen, la Coatlico estaba barriendo y agarró un plumón, o sea, las energías se estaban moviendo y de repente el plumón, que es símbolo de fertilidad, o pues porque los pajarillos se quitan sus plumoncillos y los ponen en sus nidos, me imagino que de ahí viene el plumón, el símbolo. En sí, el plumón es emblema de la capacidad de fertilidad que ella tiene Coatlico. En el mito es bastante más completo. Ella estaba barriendo el polvo y la pluma representa aquello que se eleva del polvo. El profeta. ¿Ves? De esa unión, de esa hibridación de dos polaridades, surge un tercer ser, que es Huitzilopochtli, que además ni siquiera nace de forma natural, sino que nace de la espalda de su madre y la desgarra, porque es ella misma transformada en voluntad creadora. Entonces, ¿por qué se enoja la Coyolxauhqui con la Coatlicue en la historia? Que dice, no, aquí, es que se enojaron porque no tenía papá y le dijo a sus hermanos que la fueran a matar. Así dice, ¿no? ¿Qué te parece si dejamos ese mito para cuando tratemos la estatua de la lápida de Coyolxauhqui? Ok, sí, porque es interesante saber. Y merece toda la atención esa lápida. ¿Te parece si para la siguiente, Rosa? Sí, me encantaría tocar esa y sirve que nos amplía. Sí. Ay, qué bueno que nos... ¿Es la parte de atrás de la Coatlicue? No, esa es otra. Portilla le apellidó Yolotlicue, aunque es un nombre moderno, no es el nombre que le daban, porque su falda está hecha principalmente con corazones, en vez de ser con crótalos, con anillos, ¿cómo se llama? Cascabeles de serpiente, es con corazones. Así probablemente hay más todavía, por descubrir otras que fueron destruidas. Hay muchas. En esta, por ejemplo, aquí estamos viendo la parte de atrás de Coatlicue. Ah, muy bien. Como cuéntanos. Mucho más desarrollo. Ahí hay un elemento acuático importante, fundamental. Son las corrientes de agua. Algo que quiero mencionar es que la palabra coat no solo significa serpiente, también significa arroyo. Y los arroyos, al igual que las serpientes, son otra imagen de la energía, porque van ondulando por los campos, ¿ves? Y siempre fluyen. Entonces representan la energía. El Coatlicue es el agua cósmica, que no tiene nada que ver con el agua bueno, tiene que ver con el agua que nos tomamos porque esta agua es parte del cosmos, ¿no? Pero cuando ellos hablaban del agua cósmica, del Teotihuacán, no se referían al agua material, sino se referían al substrato energético que lo conforma todo. Y eso se representaba por corrientes. Así hay muchísimos otros simbolismos en esa imagen. Realmente se le podría dedicar libros enteros si lo vamos a leer como un códice, porque eso es un códice. No es una escultura en el sentido nuestro. Mira, tienes razón, ahí se ven más manos y más corazones. En el medio, un nudo de mandil y así. De hecho, por eso cuando vayas a trabajar estas esculturas, no te vayas solo... Y es como un petate eso que tiene al centro, ¿verdad? ¿Es como un petate? No, lo que abajo del cráneo vemos una especie de petate, o qué es lo que veo abajo. Mira, veo un que está formado por una serpiente y tiene emblemas de Teocuitla, que son cruces, y que son los dibujos que tiene la serpiente. ¿Ves? Es simbolismo muy profuso, muy profuso. De hecho, estos programas de una hora ni de lejos dan para trabajar las piezas maestras, pero te agradezco por lo menos que lo intentes, porque sí hace falta conocer la existencia. Y aparte la Coatlicue tiene imágenes abajo, o sea, eso tiene más lecturas. Eso te iba a decir, con estas piezas anahuacas, no te vayas solo a lo que nos dice la foto, trata de verlas por todos lados, por arriba y por abajo, porque la esculpían incluso allí donde nadie iba a ver nunca, en la base. Imagina quién va a levantar esta estatua para ver la base, pues eso es lo que hay. Hay una representación de Tlaltecutli, que ya es un avatar, un aspecto, una vocación de Coatlicue para un tema específico, que es el planeta Tierra. ¿Ves? Y
Con ese Tlaltecutli hay una fecha que te dice un momento de la astronomía del planeta Tierra que simboliza las energías cósmicas y así. Y atrás, fíjate, tiene la falda de serpientes, pero abajo de las, ¿cómo se llama? Es como un máscla, ¿no? Como dos másclas lo que están colgando ahí. Eso Uno en la falda. se llama iniciáticamente un mandil. Es un Mandil. elemento de la ropa formal para entrar a los templos de la antigüedad. Está conformado por trenzas, por tejidos. Verdaderamente la escultura es una maravilla. El que la diseñó, mira, es una maravilla desde la armonía de las masas, de la forma de equilibrar todo eso, que no es fácil. Desde ahí está la parte de abajo. Concepción general, ¿tú sabes cuánto pesa esa pieza? ¿Tú sabes el trabajo para tratar todo eso? Imagínate cómo lo esculpieron por debajo. A ver, hay un taller muy preparado, con gente muy preparada, pero también una maravilla en esto. Si tú agarras un pedazo de piedra y le vas a poner tantos símbolos, tienes que tener mucho arte para que eso no parezca un rompecabezas, un pastiche extraño, para que todo esté articulado. Y eso lo consigue con unas tallas profundas en la piedra que generan luces y sombras. Por lo tanto, te dan imágenes de volúmenes. Es algo impresionante. Y la parte de abajo es como Tlaltecutli, ¿no? Es Tlaltecutli. Tlaltecutli quiere decir Señor, Señora de la Tierra. Fíjense una cosa importante. El nombre propio del planeta Tierra era Tlaltecutli, en náhuatl, de Tlalli, tierra, terreno, y Tecutli, que en principio, si se usa solo, significa señor, no señora. Pero si se asocia a algo, también puede significar señor. Es importante tener en cuenta que en la cosmovisión anahuaca, la tierra, la materia, son elementos andróginos, de doble sexo. Vamos a salirnos de esta imagen cristiana, que la tierra es femenina. No, en la visión anahuaca era macho y hembra, era una visión equilibrada, no había sexismo en esa visión. Por eso, respondiendo a algunas preguntas que me han hecho y observaciones, miren, no, con la visión sexista cristiana, que tienen tanto los cristianos como quienes tratan de evitar esa visión, no podemos entender el mundo de los géneros en Anáhuac, porque era otra cosa, era diferente. Oye, Fran, pues esta pieza también la vamos a ver posteriormente, Tlaltecutli, ¿no? Sí. Que aquí están integradas en esta. Sí. En la academia se dice que está en postura de la rana, el Tlaltecutli. Sí, si puedes volver el presente a Tlaltecutli, se dice que está en postura de rana. Sin embargo, en las investigaciones de Mauricio han demostrado que no se trata de eso. Se está como en posición de parto, ¿no? No, eso es porque la estamos viendo de pie, pero en realidad ese relieve está hecho para estar horizontal. Representa un ocelote que se agazapa sobre la tierra con las patas extendidas. Lo mismo que vimos allá en Chocamán. Sobre la tierra con las patas extendidas. Que de pronto en nuestra, digamos, concepción eso más parece una rana, pero no. De hecho, Mauricio lo ha demostrado iconográficamente que la idea de la rana no se sostiene aquí, es más bien el ocelote que agazapa. Recuerda que a la tierra le llamaban Nahui Ocelos, 4 ocelos, ese era su nombre calendárico. Ajá. Y tiene cabeza de Tlaloc. ¿Ok? Sí. Es decir, no vas a encontrar un corte nítido entre Tlaloc, Tlaltecutli, el resto de las deidades del panteón anahuaca, porque no son personas, no son individuales, son una misma continuidad con diferentes cortes semánticos. Es decir, encuentro este conjunto de significados y por ahí me voy, encuentro este otro más adelante, pero vas a ver todo tipo de nexos. Luego, es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en dioses específicos, por ejemplo, Dios, el diablo, Jesús, el ángel fulanito, son dioses y pensamos que son individuos con toda una autoconciencia y con toda una... Pero los anahuacas no pensaban así, ellos para empezar no creían en dioses, creían en una continuidad y por eso vas a encontrar en estas imágenes transiciones entre individualidades, entre identidades. En esta imagen que nos está poniendo Vicente, ves otra forma de representar a Coatlicue, ya no como una mujer ni como una madre, sino como un jugador de pelota. El jugador de pelota en esta cosmovisión representa la atención o la capacidad de colocar la atención en un punto y otro. El juego de pelota, por ser extremadamente polar, pero por tener un elemento central que es un aro, era el emblema por excelencia del modo como operan las energías. Ese jugador de pelota, en vez de cabeza humana, tiene 7 cabezas de serpiente. Y que vienen de un trenzado que vendría siendo como la columna vertebral.
que se trenzan en una cosa llamada coapétala. A ver si puedes poner una imagen que envié donde se ve coapétala. Coapétala quiere decir petate de serpientes, tejido de serpientes. Ese mismo coapétala, ese punto de estera, lo pones en plano y era el sitio, el pedestal de los meditantes. Los meditantes lo hacían sobre un petate de serpientes. Y fíjate en que está pensando, en que está reflexionando, o si quieres, no pensando, ese meditante. En un cráneo y en una corona. Justamente en los mismos elementos que vemos, la cuatrícula, ese sol y ese cráneo, que representan los extremos del proceso de la vida, los triunfos, la muerte, pero su inversión. Tonal Nahual, ¿será? Sí, y observa cómo el dibujante nativo, al lado de esa imagen, pone otra, que es el mismo coapétala, en la cual el meditante se ha convertido en una abstracción, en un óvalo. Ni siquiera definido, una cosa difusa, es decir, se convirtió en pura energía. En otras palabras, a ver, Frank, aquí no veo los cascabeles y en la Coatlicue están muy presentes los cascabeles de la serpiente. ¿Qué significa el cascabel en la aquí están Coatlicue? insinuados con unas rayitas en las puntas de los rabos. Por cierto, si cuentas la cantidad de cabezas y rabos de serpientes, es interesante porque no son simétricos. Es decir, hay una escondida ahí. En fin, son detalles que hay que tener en cuenta para entender este simbolismo. No asociamos automáticamente falda de serpientes con Coatlicue. Era un concepto que se usaba en general. Por ejemplo, aquí tú ves una falda de serpientes, es decir, un tejido de serpientes asociado a un guerrero. Un guerrero que en este caso representa Venus cuando nace, ilumina y flecha el mundo. De manera que el Coatlicue es simplemente un conjunto de símbolos que tú lo vas a encontrar en muchos otros lugares. Es un códice, es una amalgama de cosas. Evitemos la simplificación del pensamiento cristiano, tratemos de ver esto en su complejidad. O sea, perdón, volviendo a lo de la otra que tiene los cascabeles, ¿quiere decir que tiene las cabezas y el cascabel, el inicio, el final o qué, a dónde me lleva? La presencia, aquí no veo cascabeles, aquí veo puras cabezas. Mira, las serpientes representan la energía y la fluidez. Si además de eso tienen cascabeles, representan los ciclos. ¿Ves? Ya es un concepto diferente. En caso de este dibujo, mira, esto es un dibujo colonial, ya eso por un dibujante nativo, al servicio, es decir, por pedido de un cronista español, no tiene que ser tan detallado como era antes, ¿no? Pero todavía sigues viendo la idea. Y por supuesto, el dibujante lo que le quiso decir a este padre, a Sahagún, cuando le pidió estas cosas es, pues, hay un esoterismo detrás, hay un intento detrás, va más allá de lo aparente. Es lo que le quiere decir. Eso es algo que podríamos estudiar en otro momento. Sí. Oye, se nos está pasando el tiempo, ¿eh? Sí, muy bien. Gracias. Chignahui, tenemos preguntas para cerrar, comentarios para cierre. Sí, bueno, aprovechando para saludar a Jesús Maldonado, Lucy Durán, Luna Martínez desde Boston, Carl Israel, Miguel Ángel Rivas Farfán, estaba preguntando sobre Yolotlicue, que ya lo presentaron aquí. Y bueno, también su relación en Mati, desde Argentina, nos comenta que hasta en el mito de la creación mapuche en Sudamérica encontramos a las dos serpientes que son las placas tectónicas luchando en la conformación del Mapu o la tierra, las montañas y el diluvio, elementos que al fusionarse crean terceros. Y bueno, saludos a todos. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario, Rosita, para cerrar? Pues nada, muchas gracias. Realmente fue, me encantó porque siempre la Coatlicue es aterradora y en lugar de que dices, qué interesante, cuánta lectura tiene, cuánto conocimiento, cuánto trasfondo, se habla de lo concreto, de lo abstracto, aquí está todo resumido y es una intención muy grande esa estatua y vamos a continuar entonces la próxima plática pues como dijo Frank, con la Coyolxauhqui, que en la mito es la hija precisamente de la Coatlicue. Ay, gracias Frank, me encantó todo esto. Gracias a ustedes, tremendo tema. Gracias a ti, Rosa, por generar este nuevo modelo de programa basado en imágenes icónicas de Anáhuac. Hay muchas, así que tenemos
y quedamos para la siguiente en Coyalchau. Así es. Muchas gracias, Frank. Ok. Hasta pronto, Rosita. Un abrazo. Nos vemos. ¿Cómo Hasta no? cuídense. Chao. Saludos. Chao.